En este capítulo de Números capítulo 8, lo que vamos a ver dos cosas, ¿no? O lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, del 1 al 4, nos habla sobre el encendido de las lámparas, ¿ya? De cómo es que debía de estas lámparas estar encendidas dentro del tabernáculo. Y del versículo 5 en adelante va a hablar sobre la purificación y la consagración de los levitas para el ministerio del tabernáculo, ¿correcto? Entonces, presta mucha atención, mira lo que dice verso 1, ¿no? Vamos a ir del verso 1 al verso 4, ¿correcto? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile. Esto es una constante en el libro de Números, ¿no? También en el libro de Éxodo y también en el libro de Levítico y en el Génesis, ¿no? Constantemente vemos Dios hablando, ¿ya? Y eso es lo que Dios quiere también hoy en día, ¿no? Hablarnos, sino que su palabra ya ha sido revelada, ¿no? Entonces, hoy, esta noche que tú te estás conectando, dispón tu corazón, porque Dios va a hablar a tu corazón, ¿no? Va a hablar a tu entendimiento, ¿no? Pero tenemos que tener definitivamente una actitud de querer aprender y qué es lo que Dios nos quiere decir hoy, ¿correcto? Entonces dice, habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y es interesante, ¿no? Ver cómo es que quizás algunos dicen lámparas, candelero. Esto nos remonta un poco al libro de Éxodo, ¿no? Cuando se levantó el tabernáculo, vimos cómo es que Dios fue explícito o especificó cómo es que de qué debería estar hecho este candelero y que debería tener 7 lámparas, para qué iba a servir. Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 25, ¿no? La descripción de este candelero, ¿no? Entonces, este candelero se encontraba en el lugar santo, ¿correcto? El lugar santo donde constantemente ministraban los sacerdotes, no en el lugar santísimo, sino en el lugar santo, ¿no? Se encontraba junto al altar del incienso y frente a él también estaba la mesa con los panes de la proposición, ¿no? Entonces, ahí estaba. ¿Y cuál era la función de esta lámpara? Básicamente era alumbrar, ¿no? Alumbrar. Esta es la fuente de luz dentro del tabernáculo, dentro del lugar santo, de tal manera que veíamos de que el sacerdote no iba a de pronto a ministrar o a servir a oscuras, ¿no? Sino que iba a ministrar y servir al Señor bajo la luz de esta lámpara, ¿no? Ahora, eso es en cuanto al contexto de Éxodo, Levítico y Número, que del cual está hablando ahora, el tema de la lámpara, ¿no? Pero nosotros sabemos de que esta lámpara apunta mucho más allá, ¿no? Debemos recordar que la Biblia dice en el Salmos 119, ¿no? Verso 105, el Salmos, uno de los salmos más preciosos referente a la palabra, donde dice, ¿no? Lámpara a mis pies es tu palabra, Señor, y lumbrera a mi camino. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que sin la palabra de Dios nosotros como cristianos no podríamos caminar, ¿no? Correctamente. Podemos caminar, pero vamos a caminar en oscuridad, ¿correcto? Y en oscuridad, ¿qué es lo que sucede con una persona? Se cae, se tropieza, se golpea y se pierde, no llega a su destino o a su propósito, porque simplemente está caminando en oscuridad, ¿no? Y es así como se encuentra mucha gente hoy en día, ¿no? O sea, se encuentra simplemente caminando a la deriva, caminando por distintos caminos que finalmente su fin es de muerte, ¿no? Pero los que ya de pronto hemos conocido de Cristo y conocemos de su palabra, sabemos que la palabra de Dios para nosotros es una lámpara, es el que va a alumbrar nuestras decisiones, el que va a alumbrar nuestros pasos. Ahora, en el servicio a Dios, así como los sacerdotes necesitaban una luz que les permita servir y ministrar correctamente al Señor, de la misma manera nosotros también necesitamos de esta luz, ¿no? Y ahora tú dices, ¿y quién es la luz, no? Mira, es interesante porque dice, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, ¿quién era Aarón? Aarón era el sumo sacerdote, ¿correcto? El primer sumo sacerdote. Y él era el que encendió por primera vez esta lámpara, ¿no? Sabemos de que la lámpara como tal, como objeto, mientras no sea encendido, no cumpliría ninguna función, ¿no es cierto? O sea,
Es como que yo tengo mi computador aquí y si no lo enciendo, de nada sirve, es un objeto más ahí puesto, ¿no? Pero cuando lo enciendo, comienzo a encontrarle la utilidad. De la misma manera, ¿no? Ahora, eh, nosotros somos como recipientes. Hoy, no sé si algunos han visto en el WhatsApp, envié un devocional, mi devocional personal, en el que mencionábamos, ¿no? De que nosotros antes éramos tinieblas y ahora somos luz, ¿no? Pero no porque tengamos luz propia, sino porque hubo alguien que encendió esa luz en nuestra vida. De tal manera nosotros somos como esa lámpara. Pero si ese alguien no hubiese encendido esa luz en nuestra vida, seríamos un objeto más. Nada más, no tendríamos ninguna utilidad en las cosas del Señor. Pero nuestro gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, Él es la luz del mundo, Él es la fuente de luz, Él es el que encendió esa luz en la vida de cada uno de nosotros, ¿correcto? Es Jesús, así como es Aarón el que encendió las lámparas del candelero y por primera vez, de la misma manera es el Señor Jesucristo el que enciende la lámpara. Ahora, ¿cómo se mantenía este candelero con sus 7 lámparas? Este candelero con sus 7 lámparas se mantenía encendido permanentemente, pero el sumo sacerdote tenía que estar 2 veces al día, ir y dar y alimentarlo o con el aceite, ¿no? Y sabemos que el aceite es un simbolismo del Espíritu Santo, que también es una promesa o un cumplimiento de la promesa que lo hizo nuestro gran sumo sacerdote, que es Jesús. Entonces te das cuenta que hay una gran similitud entre lo que está ocurriendo o entre lo que Dios está instruyendo a Aarón, a Moisés, para que ellos puedan servir bajo la luz que Dios está proveyendo para su tabernáculo. Hay una gran similitud también para nosotros poder ministrar a Dios, servir a Dios. No puedo servir a Dios si estoy en tinieblas. No puedo servir a Dios si no tengo la luz de Cristo. No tenemos luz propia. Lo que nosotros somos, en otras palabras, somos como esos, ¿cómo se llama esto? Que ponen en las pistas, si has ido alguna vez a provincia, y ponen en las pistas unos objetos que reflejan la luz de los vehículos, ¿no? Somos eso, básicamente. La luz de Cristo tiene que reflejar a través de nosotros. Ahora, si esos objetos, no me acuerdo el nombre exacto, pero si esos objetos que encontramos en las pistas de pronto estuviesen cubiertos o estuviesen manchados, no van a reflejar la luz, ¿no? Por tanto, ocurren accidentes. Ahora, ¿cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Realmente estamos reflejando la luz de Dios que Jesucristo lo ha encendido en nuestra vida? ¿Realmente somos esas lámparas que están sirviendo para y están alumbrando a nuestras familias? ¿Realmente están alumbrando a los demás? O estamos como ese foco polveado, lleno de grasa y de pronto decimos, no, parece que el foco se está malogrando, ¿no? Cuando en realidad no le das una limpieza y de nuevo, ¿no? Como nuevo. Muchas veces no es porque de pronto Jesús sea insuficiente, no es porque de pronto su Santo Espíritu sea insuficiente, sino es muchas veces porque nosotros, con nuestras acciones, con nuestro libre albedrío, con nuestro testimonio, muchas veces opacamos y no permitimos que la luz de Cristo llegue a los demás y terminamos finalmente siendo piedras de tropiezo. ¿Me dejo entender? Y cuando te digo que nosotros somos lámparas, no es que es algo que yo me esté inventando. En el mismo libro de Apocalipsis, lo busca con calma, capítulo 1, si no me equivoco, cuando Juan tiene una visión, dice que ve a estas 7 iglesias como un candelero, como 7 lámparas, ¿no? Y habla, ¿no? De que los santos, nosotros, la iglesia, somos esas lámparas que constantemente tiene que ser llenada con el Santo Espíritu, ¿no? En el libro de Levítico, en el libro de Números, era el aceite, ¿no? El que de pronto mantenía estas lámparas encendidas y el sumo sacerdote ahí ministrando el aceite. Hoy en día ese aceite es el Espíritu Santo y el gran sumo sacerdote no es Aarón, es Jesucristo, que constantemente está ahí. O sea, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos un libre albedrío y ese libre albedrío muchas veces opaca esa luz de Cristo en nuestra vida y no cumplimos realmente nuestra función, ¿no? Entonces, recuerda, Jesús mismo dijo que nosotros somos la luz,
pero no porque tengamos luz propia, sino porque Él es la luz. Y ahora que hemos conocido la luz, nosotros estamos en luz y ya no estamos en tinieblas, como dice Efesios capítulo 5, verso 8, ¿no? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo estamos andando? Y cuando digo cómo estamos andando, haría preguntas prácticas, ¿no? ¿Cómo te ve ese familiar cercano con el que tú vives? ¿Estás alumbrando su vida? O de pronto, ¿qué pasaría si de pronto le preguntamos al familiar más cercano con el que tú vives, ¿no? O a tu compañero de trabajo, ¿no? ¿Qué diría en cuanto a ti, ¿no? Diría ciertamente a través de Alexander o a través de Luz o a través de Ángela, ciertamente Dios está ministrando mi vida, está alumbrando mi vida, o diría todo lo contrario. En algún momento los fariseos, cuando llegaron a una religiosidad, terminaron siendo piedra de tropiezo para que muchos vengan a Dios. Terminamos siendo multitud, pero nosotros no hemos sido llamados a ser multitud, tampoco piedra de tropiezo. Hemos sido llamados a ser la luz, la sal de la tierra, ¿correcto? Entonces, volviendo al libro de Números, mira lo que dice el verso 3. Y Aarón lo hizo así, dice, encendió hacia la parte anterior, dice, la parte anterior del candelero, sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era dice, la hechura del candelero de oro labrado a martillo. Y es interesante, este candelero de oro, volviendo nuevamente a lo que enseñamos en Éxodo, este candelero de oro, desde su base hasta, tenía una especie de flores en sus terminales. Mira, voy a terminar de leerlo, ya dice, y esta era, dice, era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así, dice, hizo el candelero. Y eso vemos en el libro de Éxodo, como te digo, en el capítulo 25, verso 30 y tantos, en adelante vemos cómo es que este candelero fue labrado, fue una sola pieza, me dejo entender, fue labrado a martillo, y cuando la Biblia pone este énfasis de fue labrado a martillo es de que fue eh, de alguna manera un, un objeto especial, ¿no? O sea, no fue un objeto donde de pronto fueron parchando cada brazo, porque recuerda, tenía siete copas, ¿no? Tenía siete lámparas, entonces fue una sola pieza, ¿no? Y para obtener esa sola pieza tenía que haber sido labrado a martillo, y esto requería un tiempo, ¿no? Y esto de labrado a martillo definitivamente está hablando de que fue machacado, fue chacado, costó trabajo, ¿no? Y si nosotros decimos que somos lámparas, también el Señor está de pronto labrando, ¿no? Si tú eres una lámpara también, y muchas veces ahí es donde podemos entender estos martillazos que vienen a ser las pruebas de fe que de pronto atravesamos, ¿no? Que quizás en su momento no nos agrada, pero ¿sabes qué? El Señor está labrando a martillo en ti para que seas una lámpara útil en su reino. Y no te está labrando conforme a Pablo, no te está labrando conforme a Juan, ¿sabes? Dice, nos está labrando conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que nosotros estamos siendo formados conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces, ahí, cuando nosotros entendemos esta verdad, también vamos a entender el porqué de las pruebas de fe. Vamos a entender el porqué de los martillazos. Recuerda, no, pues quisiera ser barro y que sea ¿cómo le llamamos? El alfarero, cierto, también es cierto, pero muchas veces nuestra fe va a ser probada a martillazos, va a ser machacada. Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Ten cuidado cuando de pronto relacionas espiritualidad o me estoy bien con el Señor, con que me vaya bien en todo. Eso te puede pasar una mala jugada. Muchas personas creen que como hay salud, hay trabajo, hay economía, todo va bien y de pronto dices, uy, estoy bien con el Señor. No necesariamente.
te cuento que a Pablo no siempre le fue bien. Y no porque él se buscaba pleitos, no, sino por lo general atravesaba muchas pruebas, pero esas pruebas eran indicadores de que estaba en el camino correcto. ¿Acaso no dijo mismo Señor Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurado el que sufre persecución a causa de mi justicia? Cuando comenzamos a hacer esas lámparas que alumbran en nuestro centro de trabajo, por lo general se van a presentar dificultades, porque el enemigo no va a estar tranquilo. Pero eso no nos pueden de pronto opacar y decir, entonces no doy testimonio de Cristo. Cuando comenzamos a obrar bien y a hacer luz en medio de la misma familia muchas veces se va a oponer o va a comenzar a hacer ciertos tipos de hostigamiento. Pero eso no debe ser sinónimo para de pronto decir, entonces no continúo siendo luz, continúa. Te vuelve a repetir, Pablo, por ministrar, por llevar la luz del Evangelio, se ganó muchas veces muchas dificultades. Se pudo haber ahorrado todo eso, ¿sabes cómo? Quedándose de brazos cruzados en la iglesia de Antioquía y diciendo, ¿para qué voy a ir a ganarme el pleito con los de Éfeso, con los de Listra, con los de Tesalónica? Si me van a pelear, me van a votar. Él pudo haberse ahorrado mucho, pero prefirió ser labrado a martillo, prefirió pasar la prueba. De la misma manera, ¿estás dispuesto a pasar la prueba? Y te lo digo, porque de que la vamos a pasar, la vamos a pasar. ¿Acaso Santiago no dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Cuando de pronto nuestra fe es confrontada por un familiar, por un amigo, por un compañero de trabajo, lo más fácil, ¿sabes qué es? Negar a Jesús. Lo más fácil es decir, sí soy cristiano, pero mira, pero también comparto lo que tú crees. Eso es lo más fácil, pero no estoy siendo luz. Estoy en tiniebla. Lo más difícil es decir, sí, yo creo en Cristo. Solo en Él hay salvación. Y quizás me gane problemas por eso. Quizás me gane antipatía por eso. Pero, ¿sabes? Estoy siendo luz para los demás. Entonces, ¿estás dispuesto a ser labrado con martillo conforme al modelo? Hubo un modelo para esta lámpara y ese modelo está en el tabernáculo celestial que nos habla el libro de Hebreos. Pero también hay un modelo para cada uno de nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y saben quién es el modelo? Jesucristo. Y si queremos ver un poco el modelo de Jesucristo, estudia su vida, estudia su ministerio y te vas a dar cuenta que no estaba llena de comodidades, sino por lo contrario. Dijo, aún las zorras tienen, dice, su guarida, mas el Hijo del Hombre no tenía dónde reposar su cabeza. Entonces, mis hermanos, no quiero asustarlos, pero sí lo que te quiero es retar a que por nada del mundo dejes de alumbrar y dar testimonio de la luz de Cristo. Ante los incrédulos, ante las personas que te cuestionan, continúa firme. No arrugues, como se dice. Esa es nuestra función. Para eso hemos sido llamados. Para eso está el Espíritu Santo en nosotros. Sino, no está de adorno. El Espíritu Santo no está solo para que los domingos de pronto cantemos lindo a Dios. No solo para eso. La principal función del Espíritu Santo en nuestra vida es, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que me seáis testigos. Y esa es la razón por la cual tenemos el Espíritu Santo, ese aceite que constantemente, ese combustible que va a estar permitiendo que la luz de Cristo se muestre a los demás. Pero cuando yo descuido mi comunión con el Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Lo contristo. Y cuando lo contristo, simplemente no me dejo guiar por el Espíritu Santo. Y simplemente voy a estar opacado. Y simplemente ni cuenta se van a dar que soy cristiano. ¿Te ha pasado? Es triste cuando de pronto a un cristiano, después de tiempo, alguien dice, sí, yo también soy cristiano y te dicen que eras cristiano. No me digas. Ya pues, no estés bromeando. ¿Cómo vas a ser cristiano? Es triste, pero es una realidad. Es muy distinto cuando de pronto, no sin necesidad de que digas que eres cristiano, te digan, tú tienes algo diferente. Y ahí es cuando tú le dices, es que oye, tú ya no eres el de antes. Y ahí es cuando tú dices, es que conocí a Cristo.
y te dicen, con razón, yo también quiero conocer a ese Cristo que ha transformado tu vida. Es distinto, pero es triste lo contrario, pero es una realidad hoy en día, cuando la iglesia está olvidando que somos llamados a alumbrar este mundo, a llevar la luz de Cristo. Muy bien. Entonces, pero para eso es necesario ser, ¿qué cosa? Moldeados con martillo. Y eso duele, ¿no? Va a doler, pero como dijo Jesús, he orado para que tu fe no falte. Continúa, continúa, cristiano, continúa. ¿Bien? Persevera, como decimos nosotros, ¿no? Persevera, no arrugues. Bien, ahora vamos a ver del verso 5 al 26, la porción más corta. Vamos a ver cómo fue la purificación y la dedicación de los levitas o de los sacerdotes, ¿no? No, de los levitas específicamente. Aclarar primero, eh, habían 13 tribus, no 12, ¿no? ¿Por qué, pastor? ¿Cómo que no 12? De José, que era hijo de Israel, salieron dos tribus, Manasés y Efraín. Entonces, si están saliendo dos, son 13, ¿no es cierto? Pero cuando vemos el censo que se realiza en el capítulo 1 y 2, vemos 12 tribus ordenados alrededor del tabernáculo, ¿no? Al occidente, al oriente, al norte, al sur, 3, 3, 3, 3 por 4, 12. Pero también vemos que una tribu no es mencionada, la tribu de Leví, esa es la 13ª tribu, se quiere decir, que fue separada para el servicio dentro del tabernáculo. Ahora, a esta tribu de Leví, o como más conocido como los levitas, vemos que al mismo tiempo estaba conformada por tres familias, ¿no es cierto? Los de Coat, los de Merari y los de Gerson, ¿no? Hijos de Leví, correcto, ambos, ¿no? Los tres. Y así, de los cuales Aarón era justamente de la familia de Coat, ¿no? De los Coat. Recapitulando un poco. Leví es hijo de Jacob o de Israel. Y este Leví tuvo tres hijos, Coat, Merari y Gerson. Aarón, Aarón, que ahora para 400 años después es el descendiente de los coatitas, ¿correcto? Y los otros dos vendrían a ser los de Gerson y los de Merari, ¿correcto? Y veíamos que estas tres familias se iban a distribuir el servicio dentro del tabernáculo, ¿correcto? ¿Sí? Dentro del tabernáculo. Ahora, eh, una de las familias se iba a encargar de cargar las estructuras, otra de las familias de cargar las cortinas, ¿se acuerdan? Y otra de las familias de donde, al cual pertenecía Aarón se encargaba, o sea, de los coatitas, mejor dicho, se encargaban exclusivamente de cargar las cosas sagradas, como el arca del pacto, el candelero y todo lo demás. Pero dentro de esa familia de los coatitas estaba Aarón, y el sacerdote o el sumo sacerdote era Aarón. Hubo 4 hijos, y esos 4 hijos venían a ser los sacerdotes, ¿correcto? Y todos los demás levitas, o las otras 3 familias, por así decirlo, vienen a ser levitas que sirven dentro del tabernáculo, pero no son sacerdotes, no son sumo sacerdote. Solo Aarón es el sumo sacerdote y sus 4 hijos, de los cuales murieron 2, ¿sí? Y quedaban 2. Entonces, para aquel entonces solamente había un sumo sacerdote y 2 sacerdotes. Todos los demás levitas no eran sacerdotes, sino eran ministros del tabernáculo, ¿correcto? Bien, entonces eso es bueno aclararlo, ¿sí? Para poder tenerlo en cuenta. Entonces, ahora vamos a ver la purificación y la dedicación de estos 22,000 levitas que estaban dispuestos a servir en el tabernáculo, ¿correcto? Entonces, estamos aquí, entonces, en esa porción, ¿no? Porque ya hemos visto en los capítulos anteriores que cuando se hizo el conteo eran 22,000 levitas dispuestos o listos para poder servir en el tabernáculo. Y a ellos los van a purificar. ¿Y quiénes eran esos 22,000? Esos 22,000 eran de los que tenían de 30 años a 50 años, ¿correcto? Bien, ahora sí dicho eso, mira, verso 5 dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Ahora, te vuelvo a repetir, eran 22,000. Y le está diciendo a Moisés, toma a esos 22,000 levitas, tanto de la familia de Coat, de la familia de Gerson, de la familia de Merari, ¿no? Tómalos a los 22,000, ¿ya?
Y como te dije, cada uno de ellos tenía una función dentro del tabernáculo. Básicamente eran cargadores de estructuras, cargadores de cortinas y cargadores de las cosas sagradas, ¿no? Pero tú dices, solo para cargadores, el hecho de ser cargadores de estas, del tabernáculo del Señor era un privilegio. Era un privilegio que Dios les había dado a esta tribu. Ahora, ¿y por qué les digo era un privilegio? Porque como siempre lo decimos, en ellos no había nada especial. No es que de pronto ellos se portaron bien. Si remontamos un poco a analizar la vida de Leví, ¿correcto? Hijo de Jacob, de pronto no tiene un buen currículum, ¿correcto? Por ahí quizás han compartido con Alexander en Génesis 34, dentro de su devocional, lo que ocurrió en Siquem, dentro de las cosas que ocurrió en Siquem, como ellos de alguna manera tuvieron en poco la circuncisión y terminaron siendo sicarios prácticamente, estaba Leví. Entonces, no es que de pronto había algo especial en Leví. Dios en su misericordia escogió esta tribu. ¿Me voy a entender? Ahora, ¿por qué lo digo eso? Porque es necesario de que ellos sean expiados. ¿Y qué significa que ellos sean expiados? Que su culpa, su pecado sea cubierto. ¿Te das cuenta? Era necesario, porque eran pecador tal igual como los demás tribus. No eran mejores que las otras tribus, sino que estaban teniendo ese privilegio de poder servir a Dios en el tabernáculo. Trayendo una aplicación práctica, hoy en día, los pastores, los evangelistas, los maestros, los líderes, los diáconos, en realidad no tienen nada de especial como personas, sino que debemos entender que Dios en su gracia y su misericordia nos ha llamado y nos da el privilegio de poder servirle. Y fue necesario que Cristo muriera también por nosotros. ¿Me dejó entender? Y es algo que debemos tenerlo claro, que en dignidad estamos igual que el resto, que las demás tribus. En dignidad somos iguales, ya no hay varón ni mujer, ya no hay judío ni gentil, a eso se refería Pablo. Somos iguales a los ojos de Dios, aunque en función Dios nos da un privilegio de poder servirle, pero es necesario que recordemos que se ha hecho expiación también por nosotros, así como ocurrió con la tribu de Leví, ¿correcto? Verso 7 dice, así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar las navajas sobre su cuerpo, dice, y lavarás sus vestidos y serán purificados. Y es interesante estos pasos que se dan aquí, porque aunque en Levíticos capítulo 8 y 9 vimos cómo es que de pronto Aarón y sus 4 hijos fueron consagrados, a ellos los bañaron prácticamente públicamente, ¿correcto? ¿Quién hizo ese trabajo? Lo hizo Moisés. Pero ahora ya está Aarón, ya están sus 2 hijos dispuestos a hacer todo este trabajo junto a Moisés. ¿Y qué es lo que van a hacer? A estos 22,000 no los van a bañar, pues, ¿no? O sea, pero el hecho de que ellos van a servir en el tabernáculo igual requería una purificación. Pero la purificación aquí fue como que les rociaron, dice, con el agua de la expiación, ¿no? Entonces les rociaron, ¿no? Dice, ¿qué más hicieron? Y haz pasar navajas sobre su cuerpo. Los rasuraron completamente. Lampiño lo dejaron. Ahora, eh, por lo general se sabe que los del pueblo de Israel solían tener barba, ¿no? O sea, cabello, eran velludos, ¿no? Ahora te imaginas, o sea, es un cambio de look total. Y a aquel que de pronto le gustaba hacerse dejar su chivita, ¿no? O su barbita, tenía que estar dispuesto, ¿no? A entender que si se te está dando este privilegio de servir al Señor, es conforme como el Señor está determinando. Y esta orden lo está dando el Señor, que se le pase navaja sobre todo su cuerpo. Y esto tiene un simbolismo de que más adelante incluso se va a usar en los evangelios como se le conoce como la nueva criatura. Básicamente cuando ellos se consagraban para el ministerio dentro del tabernáculo, es como que es una nueva persona que está ahí. ¿Por qué? Vemos la expiación, el perdón de su pecado, vemos la purificación, vemos que van a prácticamente ser otra persona, como cuando naces, nadie nace con barba, ¿no es cierto?
van a rasurarlo completamente. Entonces tiene todo un simbolismo. Y además de eso, ¿qué iba a ocurrir? Sus vestidos también debían ser lavados, ¿no? Dice, y así dice, serán purificados. Era necesario que esto ocurra, ¿no? La expiación, la purificación y que sean rasurados. Lo mismo ocurre hoy en día con todo aquel que quiere servir al Señor. Es necesario nacer de nuevo, es necesario entender que en Cristo nuestros pecados han sido pagados, Cristo es nuestra expiación, es necesario revestirnos de Cristo y despojarnos del viejo hombre, es necesario ser purificados por su palabra. No puedo pretender servir a Dios si de pronto no quiero reconocer que Cristo ha pagado por mi pecado. No puedo pretender servir a Dios si de pronto no quiero reconocer que necesito nacer de nuevo. No puedo pretender servir a Dios sin antes de haber sido purificado por su palabra. ¿Te das cuenta? Entonces, el servicio a Dios o cuando Dios llama a sus siervos, los llama en su gracia, en su soberanía. A algunos para apóstoles, a otros para profeta, a otro para evangelista, a otro pastor y maestro, a otro para diácono y sucesivamente. Pero sabes, todos ellos necesitan nacer de nuevo, todos ellos necesitan ser purificados, todos ellos necesitan entender que Cristo pagó por sus pecados. Cuando el siervo de Dios olvida eso, ya fue, está frito. Porque va a hacer un servicio pensando que está haciendo un favor a Dios cuando no es así. Tenemos que hacer el servicio a Dios entendiendo que es un privilegio que Dios nos dé esa oportunidad. ¿Acaso no hemos oído cuando dice de lo vil y menospreciado nos llamó? ¿Te das cuenta? Para avergonzar a los sabios. Y es interesante, ¿no? Entonces, y yo me imagino al levita, ¿no? De pronto poniendo sobre la balanza el qué dirán, porque ahora voy a estar totalmente lampiño, ¿no? Y ya no voy a estar con mi barbita como el resto, porque voy a ser diferente al resto. Y esto tenía también de alguna manera una aplicación externa, ¿no? Que sea evidente que eres un levita, que se reconozca a lejos que tú eres un levita. ¿Por qué? Porque estabas rasurado completamente. Entonces, el qué dirán pasaba a un segundo plano. La obediencia a Dios estaba primero. Lo mismo ocurre también hoy en día. Si decimos servir a Dios, el qué dirán pasa a un segundo plano. Lo que debe primar es qué es lo que Dios demanda de mí, qué es lo que Dios requiere de mí. ¿Me dejo entender? Eso es lo que hoy día debe primar, ¿no? Verso 8 dice, luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor, dice un novillo, ¿no? Es un animal, un ganado vacuno, ¿correcto? Ese es un novillo. Tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y es interesante, porque se tomaban dos novillos para consagrar a estos levitas, a estos 22,000 levitas, se tomaron dos novillos. Uno de ellos con su ofrenda de flor de harina. Eso no es otra cosa más que un holocausto. ¿Y qué es un holocausto? Un holocausto era una ofrenda de consagración, en decirle a través de esa ofrenda, el levita le estaba diciendo a Dios, te pertenezco y te consagro mi vida completamente a ti. ¿Se acuerdan que el holocausto se quemaba por completo? Mientras que el otro novillo era para expiación, el otro novillo era presentado como, ¿qué? Para que sus pecados sean cubiertos. Lo mismo ocurre hoy en día con nosotros y el Señor. El Señor ha sido el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que quita el pecado de nuestra vida. Él es nuestra expiación. Pero sabes, tú y yo necesitamos presentarnos ante Dios como ese holocausto completo, tal como dice Pablo en el libro de Romanos, ¿no? Que debemos de presentarnos completamente, ¿no? Como ofrenda viva, agradable, santo a Dios, que eso dice es nuestro culto racional, nuestro culto inteligente, el entregar nuestra vida completamente a Dios. Recuerda, tú eres una ofrenda a Dios. A veces el ser humano piensa que ofrenda a Dios es mi dinero. Falso. Necesitamos entregarnos nosotros como personas, nuestra vida completa a Dios. Siempre voy a decir, Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón, tu vida.
No pretendas comprar el favor de Dios diciendo, bueno, voy a hacer esto para Dios. No, entrégale tu vida, tu corazón. Lo demás viene, como dice, ¿no? Por caída libre, por así decirlo. Cuando tú le has entregado tu corazón a Dios, el resto viene por caída libre, solo. Tu servicio, tu dedicación, eh, incluso tu economía, tu tiempo, viene por sí solo. Pero no pretendas darle el 10% de tu vida, el 50% de tu vida. Y más adelante vamos a ver, ¿no? De que requería de que ellos se entreguen por completo y no a medias, ¿no? Hoy en día se habla de, ¿será cristiano? Es medio cristiano. No existe el término medio cristiano. Más o menos parece cristiano. No existe. ¿Es cristiano o no es cristiano? ¿Es nacido de nuevo o no es nacido de nuevo? Pero no podemos que hoy en día se está aguando el término cristiano. Parece que es cristiano, ¿no? O sea, es medio cristiano, o sea, es trigo o cizaña, así de simple. O sea, y es trigo aquel que ha reconocido que Jesús es su Señor. Y es cizaña aquel que se está autoengañando porque no hay frutos, no hay evidencia, no hay transformación de vida. ¿Me dejo entender? Entonces aquí el de la tribu de Leví tenía que entregarle su holocausto, y cuando ellos entregaban su holocausto era como diciendo, Señor, te entrego mi vida completa. En este animalito que se está quemando por completo, se estaba simbolizando su entrega, su consagración completa. Luego dice, mira el verso 9, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y eso es lo que Dios estaba buscando antes de que comiencen a servirle, antes de que comiencen su chamba de ser cargadores prácticamente. Lo que Dios está buscando es que ellos se acerquen primeramente a Él y entiendan la expiación, entiendan el perdón de pecado, entiendan la consagración, el entregarle su vida completa, dedicadamente a Dios. No podemos pretender servir a Dios si no nos hemos acercado a Dios. El primer paso es acercarnos a Dios, pero como Él manda, no como nosotros de pronto determinamos que debemos de acercarnos. Venimos ante Dios como somos, pero no como queremos. ¿Te das cuenta? Es como Él requiere. ¿Y cómo puedo venir a Dios? Entonces, reconociendo que soy pecador y que Cristo es el que ha pagado por mi pecado. ¿Y cómo puedo venir a Dios? Entregándolo mi vida completa como ofrenda viva, agradable, no a medias. Porque si te lo estás haciendo a medias, te estás autoengañando. Como dicen en el fútbol, te estás metiendo autogol. Ten cuidado. Verso 10 dice, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán, dice, los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, ¿no? Entonces, aquí cuando dice los hijos de Israel se refiere a los líderes de las tribus, todas las demás tribus, a los príncipes, a los líderes. Ellos ponían sus manos sobre estos levitas. Y recordemos primero algo, que estos levitas están representando a todo el pueblo, ¿correcto? Ellos están representando a todo el pueblo. Entonces, el pueblo representados en sus príncipes están poniendo sus manos ahora sobre los levitas, sobre los que van a servir en el tabernáculo, pero representando a quién? Al pueblo. Porque hemos visto capítulos atrás donde de pronto Dios decía, ¿no? Que a él le pertenecían los primogénitos de Israel, es decir, de todas las tribus, los primogénitos le pertenecían a Dios. Pero Dios, lo que ahora ha hecho a través de los levitas, ha dicho, en reemplazo de esos primogénitos, entréguenme a los primogénitos de la tribu de Leví. O a todo niño mayor de 20 días me los entregan, me lo dedican, ¿se acuerdan? Y la tribu de Leví era un representante de todas las demás tribus, entonces están poniendo sus manos sobre ellos, ¿no? Como diciendo, ellos nos van a representar en el tabernáculo, en el servicio a Dios. Y eso es lo que está ocurriendo. Y dice 11, y ofrecerán, dice Aarón, dice, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, ¿te das cuenta? En representación, ¿no? De los hijos de Israel, dice, y servirán en el ministerio de Jehová. Y es interesante, y los levitas iban a servir, y es interesante cuando dice, y servirán en el ministerio de Jehová, y tú dices, en el ministerio de Jehová, es decir, no está diciendo y servirán en su propio ministerio, sino en el ministerio de Jehová. Y eso es algo que también debemos entender. El ministerio, el trabajo es de Dios.
La iglesia es de Dios, el tabernáculo es de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy en día la iglesia es de Dios. ¿Acaso no hemos leído cuando hemos estudiado el día sábado en Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea? Pero la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y ellos iban a servir en el ministerio no de ellos mismos, no en el ministerio de Moisés, ni siquiera en el ministerio de Israel, porque ministerio significa el servicio, el trabajo. Iban a servir en el trabajo de Jehová. Y es una de las cosas que ellos deben entender, que la obra es de Dios, no de ellos. Y es una de las cosas que nosotros también debemos entender cuando nos entregamos a servir a Dios. La obra no es nuestra. No es que tanto hago, o yo hago más que ellos, o yo hago más que otras iglesias, o yo sirvo mejor, sino se trata de entender que estoy sirviendo al Rey de Reyes y el servicio es de Él. Me está dando el privilegio, como dice Pablo, de ser un colaborador. Cuando vemos el ministerio de esa manera, de pronto vamos a comprender muchas cosas y vamos a servirle realmente de corazón. Mientras no entendamos que la obra es de Dios, vamos a servirle con desgano, vamos a servirle por compromiso, vamos a servirle por emoción, o vamos a querer servirle como queremos, mas no como Él lo demanda. Bueno, pastor, yo sirvo así porque si quiere también, deja entender. ¿Saben qué, hermanos? El domingo no hay culto porque no quiero. ¿Te imaginas? El Señor me expectora en una, ¿no? ¿Te imaginas? Te digo, ¿no? ¿Sabe qué? Pastor, hoy ya no quiero cantar. ¿Te imaginas a alguien? O sea, que simplemente que sea por actitud o por desgano, es porque no está comprendiendo que el ministerio es de Dios. ¿Te imaginas un levita diciendo, hoy no quiero cargar las cortinas? No. Ellos desde comienzo entendieron que el ministerio es de quién? De Dios. Siervos, los que están presentes, entiende, el ministerio es de Dios, no es tuyo. La iglesia es de Cristo, no es nuestra. Somos colaboradores. Amén. Qué gran privilegio tuvieron los levitas, qué gran privilegio tenemos ahora nosotros de ser siervos de Dios. Verso 11 dice, no, 12 ya, ¿no? Dice, y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerán uno por expiación y el otro por holocausto. ¿Te acuerdas que te dije? Uno que era reconociendo su culpa, su pecado, y el otro reconociendo que se están entregando por completo, eso se llama consagración. Dice, y el otro en holocausto a Jehová, pero cuando dice pondrán sus manos, ellos están entendiendo, ¿sabes qué? Es un simbolismo de que ellos están diciendo, no estamos aquí parados porque de pronto somos la última Coca-Cola del desierto, sino ellos están diciendo, estamos aquí parados porque somos pecadores y Dios ha provisto expiación para nosotros y nos está dando la oportunidad de consagrarle nuestra vida completa. De la misma manera, hoy en día, los que servimos a Dios debemos entender que estamos parados donde estamos parados, pero siempre nuestras manos tienen que estar sobre el sacrificio perfecto que es Cristo y entender que es porque Él nos ha perdonado y nos está diciendo, entrégate por completo, así como yo entregué mi vida por completo. No hay otra manera de servir a Dios fuera de la cruz de Cristo. Cuando olvido la cruz de Cristo, voy a creer que estoy haciendo un favor a alguien. Y no estamos haciendo un favor a nadie. Estamos siendo obedientes a lo que Cristo ha hecho o recíprocos con lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y el levita tenía que entender eso. Mientras que tenían el peso de todo el pueblo sobre sus hombros, diciendo, estamos representando a este pueblo, al mismo tiempo estaban diciendo, pero reconocemos que somos pecadores y que se nos está dando este privilegio. Y estos animales que estaban siendo sacrificados son un simbolismo del verdadero sacrificio que es Cristo, el cual aplica para nosotros, ¿correcto? Entonces dice verso 13, para hacer expiación por los levitas, y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Entonces los levitas eran presentados, mira, los levitas, te estoy diciendo los 22,000, están siendo presentados delante de quién? De Aarón. ¿Y quién era Aarón? El sumo sacerdote. ¿Y quiénes eran sus hijos? Los dos sacerdotes.
y fueron presentados delante de ellos porque iban a ser guiados, dirigidos por ellos. Ellos no iban a servir a Dios porque iban a servir como llaneros solitarios. Debían de tener frente a ellos al sumo sacerdote y a los sacerdotes, quien eran los responsables, o por así decir, los intercesores de parte de Dios. Entonces aquí vemos un principio también de autoridad y de orden, ¿no? De que no solamente iban a servir por servir, sino iban a tener una guía. Hoy en día, si de siempre decimos, si Aarón era el sacerdote, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. No podemos pretender servir a Dios si no entendemos que Cristo es nuestro Señor, el que va a guiar la obra. ¿Me dejo entender? Tenemos que ver ese principio de autoridad, ¿correcto? En otras palabras, cuando servimos al prójimo, estamos sirviendo a Cristo, no solamente al pueblo. Tenemos la responsabilidad sobre nuestros hombros, sobre el pueblo que Dios de pronto trae a la iglesia, pero sobre todo tenemos nuestra responsabilidad y obediencia. ¿A quién? A Cristo. Dos cosas que debemos entender todos siervos. Servimos a la iglesia, servimos a las personas que llegan, pero en el fondo de todo el asunto estamos sirviendo a Cristo, delante de Cristo. No para el ojo de los hombres, sino para lo que Dios está viendo. Verso 14 dice, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos. Mira, esta palabra apartarás, es decir, apartarás, serán dedicados a mí, ¿no? Exclusivamente para mí. Y es interesante, ¿no? Cuando de pronto ellos se disponían y decían, gracias Dios, y cumplían todo este ritual y decían, Señor, me entrego por completo. ¿Y qué dice Dios en respuesta? Serás mío. ¿Ya le has dicho a Dios tú en cuanto al servicio, Señor, quiero servirte? Si tu compromiso es sincero con Dios y de corazón y le dices, Señor, quiero servirte, ¿sabes qué dice Dios? Mío serás. Mi siervo serás. Heme aquí, envíame a mí y ciertamente te voy a enviar. Todo creyente es llamado a servir a Dios. Todos. En algún momento vamos a asumir esa responsabilidad si es que estamos creciendo en las cosas del Señor. Si de pronto pensamos que el Señor nos ha llamado solamente para ser oidores, estamos autoengañándonos. Nos ha llamado para poder ser colaboradores suyos, para ser esas lámparas que van a llevar su luz a este mundo que está en tinieblas. Pero para eso es necesario que nos apartemos para Él. Y Él dice, mío serás. Y va a comenzar a usarte. Pero si no hay esa consagración, esa entrega, créeme, Dios no va a hacer las cosas a la mala. Dios respeta tu libre albedrío. Alguien más lo hará. Amén. En ese sentido podemos entender la palabra hacedores, en el hecho de que lo llevo a la práctica. No solamente llevo a la práctica lo aprendido, sino el llamado que Dios hace a través de su palabra. No solamente siendo oidores de su llamado. Porque puedo decir, heme aquí, envíame a mí, pero nunca voy. Yo quiero hacerlo, Señor, pero nunca lo hago. Y alguien dijo por ahí, entre lo dicho y lo hecho, hay mucho trecho. ¿Ven? Verso 16 dice, no, el 15. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y lo ofrecerás en ofrenda. Y mira, es interesante, dice, después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. ¿Qué iban a hacer? Iban a cargar, pues. Los levitas no estamos hablando de los que van a estar al frente con el micrófono, necesariamente, sino son los que iban a estar cargando. Y a veces creemos que servir a Dios solamente es estar con el micrófono. Servir a Dios es muchas otras cosas más, ¿no? Ayer con Alexander estuvimos en la 41 cargando paneles, por ejemplo. Y Alexander, eso es servir a Dios. Semanas atrás, los domingos por la mañana, 6 de la mañana, me iba con Julio César, Alexander, en algún momento también nos acompañó Miguel a lampear, por ejemplo. Eso es servir a Dios. En algún momento dice, pastor, hay que ampliar el templo, lo vamos a ampliar un poco. Y entre nosotros hemos hecho el piso. Eso es servir a Dios, ¿no? Cuando la hermana Luz dice, yo voy a ir más temprano y se pone a limpiar, eso es servir a Dios. Algo que quizás no todos lo notan porque llegan a las 6 y ya lo encuentran todo bonito. Pero hay levitas, se quiere decir así, que están sirviendo a Dios, que han entendido. Y no lo hacen porque de pronto, ustedes me conocen, porque de pronto lo esté diciendo, tienes que hacerlos, ¿no?
han aprendido a servir a Dios. Y qué bueno, ¿no? Y es bueno mencionar esos ejemplos, ¿no? Y podría mencionar más, pero la hora avanza. Mira lo que dice 16, ahora sí dice, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. ¿Qué dice? Enteramente me son dedicados. No dice el 90%, no dice el 50%, sino dice enteramente me son dedicados, es decir, por completo. A mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel, lo que les dije hace un momento. Por derecho a Dios le pertenecía todo primogénito de todas las tribus, le pertenecía por lo que ocurrió en Egipto. Pero ahora Dios está diciendo, alto, en reemplazo de ellos voy a tomar a los levitas. Y por completo toda esta tribu me pertenece. Llegaba a una edad donde ellos tenían que consagrarse, los 30 años, ¿correcto? Pero por completo me pertenece. Yo pregunto algo así rápido. Si te hicieran la pregunta puntual, ¿te has entregado a Cristo 100%? ¿Qué responderías? ¿O qué porcentaje de tu vida le has entregado a Cristo? ¿Qué responderías? ¿Llegaremos al 50? Bájale un poco, pastor. ¿Al 40? Un poquito más, bájale, pastor. ¿Al 30? No, solo los domingos. Entonces divide 100 entre 7 y saca el domingo. ¿O le hemos entregado de pronto solo el 13, el 5% de nuestra vida? ¿Sabes? Somos llamados a entregarle el 100% de nuestra vida. Y con eso yo no estoy diciendo que puedas hacer los 7 días de la semana en la iglesia, sino que entiendas de que si decimos que Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, nuestro dueño. Y ahora nos guiamos por la luz de su palabra y somos llamados a justamente desarrollar y ejercer ese llamado de llevar su palabra a los demás en el lugar donde Dios nos ponga. Pero para eso necesitamos entregarnos 100%, dice. Verso 17. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito, dice, en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí y he tomado, dice, a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, lo que les he explicado hace un momento, ¿no? Ellos eran en lugar de, ¿no? O sea, de que vengan de todos los primogénitos, ha tomado la tribu de Leví. Verso 19. Y yo he dado en don, mira, este es interesante, ¿eh? Y yo he dado en don, ¿qué es don? Regalo. Los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, dice. Y reconcilien a los hijos de Israel para que no vaya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y lo que Dios está diciendo que Dios está ofreciendo, está dando, dice, está entregando en don a toda esta tribu de Leví, incluido Aarón y sus hijos. ¿Para qué? Para que sirva en el tabernáculo, para que así el pueblo no venga a Dios por venir y de pronto coja juicio de plagas y todo lo demás. Entonces, para que no se acerque al santuario a su manera. Entonces está entregando toda esta tribu como un regalo, como un don al pueblo. O sea, yo no lo había visto así, ¿no? O sea, los levitas eran un regalo de parte de Dios. Ahora los ha consagrado, te ha dicho, vengan, ahora son de mí, y ahora los está volcando nuevamente al pueblo diciendo, esto es un regalo mío, para que los guíe, para que les enseñen, y dice, para que sirvan en el tabernáculo y reconcilien a los hijos de Israel. ¿Reconcilien con quién? Con Dios. Y esto apunta también al Nuevo Testamento. De la misma manera dice el libro de Corintios 5:17, es conocido, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Verso 18 en adelante, léelo. Dice que tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo la gente se va a reconciliar con Dios si nosotros no ejercemos ese ministerio? Si nosotros no presentamos a Cristo, ¿cómo la gente se podrá reconciliar con Dios? En el libro de Efesios, cuando habla sobre la resurrección de Cristo, en el capítulo 4, te lo digo, dice que Dios subió hasta la altura, hasta lo más alto y dio dones a los hombres, dice, ¿correcto? Y cuando dice eso, más adelante dice, ¿no? En el verso 8, si no me equivoco, dice que
subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Más adelante en el verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y sabes qué? Cada uno de esos siervos que Dios va levantando, lo hace para que esté a favor del pueblo, como un regalo para que el pueblo pueda ser ministrado, para que la iglesia sea ministrada. Todo siervo ciertamente es consagrado para Dios, pero Dios lo vuelca a su pueblo y dice, este es un regalo que yo les doy para que ministre sus vidas, para que en mi representación los reconcilie, los edifique. Esa es la función de los siervos de Dios. Pero a veces no lo vemos así, ¿no? El mundo no lo ve así. Pero Cristo dice que Él mismo dio dones a los hombres y dentro de esos dones están los ministerios que Él ha levantado. De tal manera que es un privilegio servir a Dios. Bien, ahora yo te quiero ir un poco más allá. Probablemente tú seas uno de esos dones, ese regalo que Dios tiene para las nuevas generaciones, para su pueblo. Pero dedícale tu vida completa a Dios. O sea, entrega el 100% de tu vida. Verso 20, vamos terminando, dice, y Moisés y Aarón, toda la congregación, dice, de los hijos de Israel, hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, es decir, se va a volver a repetir, pero ahora lo están haciendo, ¿no? Acerca de los levitas, así hicieron con ellos los hijos de Israel, y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos, dice. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo. Primero tuvieron que ser ofrecidos y ahora como que Dios los devuelve, ya una vez purificados, los devuelven para que ministren al pueblo, para que ministren en el tabernáculo, ¿te das cuenta? Pero primero tenían que ellos ser ofrecidos ante Dios. Y una vez son purificados, perdonados sus pecados, Dios los vuelca para favor del pueblo. Ha ocurrido y ocurre hoy en día con los siervos de Dios. No puede haber siervo de Dios que primero no se haya ofrecido a Dios. Y una vez que se ha ofrecido a Dios, Dios lo vuelca a favor del pueblo para ministrar a su iglesia, como un regalo para su iglesia. Verso 22. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos. De manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Verso 23. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero la vez pasada vimos que eran de 30, ¿no? Y tú dices, pastor, total, ¿es 30 o 25, no? eh, la tradición judía dice que eran convocados a partir de los 25, pero lo llegaban a ejercer todavía a los 30. Entonces, por eso que vemos que los capítulos anteriores mencionó 30 años, pero ahora los menciona 25 años. Lo que ocurría era que eran 5 años de preparación, a lo que hoy en día lo llaman sombra, ¿no? O sea, hacía sombra a otro que ya sabía servir en el tabernáculo. Entonces, de 5 años de preparación. Cuán importante es que todo siervo de Dios se prepare. A veces queremos servir a Dios así a primeras, ¿no? Ya, Señor, tú me has llamado para pastor, ya quiero ser pastor. Tranquilo, necesitas ser sombra, necesitas ser preparado, tu carácter, tu conocimiento, tu vida, necesita ser martillada para que llegue el momento en que le pongas tu vida al servicio de Dios. Luego dice, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio. Y dice, uy, ya fueron, ¿no? Pero mira, y nunca más lo ejercerán. Dice, servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia. O sea, los de 50 años no es que los jubilaban y los desechaban, no, sino que ya no ministraban netamente en el tabernáculo, pero servían, como dice, con sus hermanos como guardia, es como vigilantes, como supervisores. Ellos ya no hacían el trabajo en sí, pero ellos eran los encargados de enseñar, de guiar. Y lo mismo también se tiene que replicar hoy en día en la iglesia, ¿no? Oramos para que los jóvenes comiencen a ser preparados. Y muchos jóvenes se están preparando. Justo ya en unas semanas comienzan las clases de Instituto Bíblico. Prepárense. Muchos de ellos están asumiendo ciertas responsabilidades. En algún momento ellos son los que van a estar al frente de la obra.
Y los que de pronto estemos viejitos, ya pasaremos a un tema más de consejería. Y eso se va a dar a través de los años. Y eso es saludable. La iglesia no solamente puede estar llena de canas, pero tampoco puede estar llena de jovencitos, nada más. Todos son importantes en las cosas del Señor, ¿no? Y lo que Dios aquí está haciendo es dejar de que los de la tribu Leví sepan dejar la posta a los demás, ¿no? Entonces, de esa manera van dejando personas capacitadas, ¿no? Dice verso 5, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio, te das cuenta, solamente como vigilantes. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Bien, hermanos, hemos llegado a la parte final entonces de cómo es que de pronto fueron dedicados los levitas para poder servir. Tiene mucha similitud con el siervo, con los siervos que hoy en día también quieren consagrar su vida a Dios. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por este tiempo, Señor, que tú nos permites estar en tu palabra, Señor. Sé que has ministrado a muchos de nosotros, Señor, nos has confrontado quizás, pero también nos has animado, Señor, a poder consagrarte nuestra vida completa, Señor, a ti y entender, Señor, que somos llamados a entregarte nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, Señor, completamente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria, la honra sea para ti, mi Dios. Amén.